Carl Gustav Jung, el doctor de almas. De acuerdo a investigaciones recientes sobre los orígenes de nuestra comunidad, de alguna manera podría situarse la cuna de Alcohólicos Anónimos en el consultorio del doctor Carl Jung. Esto lo podemos comprender al leer los primeros párrafos del libro 50 años de gratitud, donde se afirma lo siguiente: Bill Wilson gustaba de rastrear los orígenes de Alcohólicos Anónimos, remontándose hasta el Dr. Carl Jung, el gran psicoanalista suizo. Un día de 1932, en Zúrich, Jung hablaba con un paciente llamado Ronald H., un típico vermontiano que era un alcohólico. El Dr. Jung le dijo al norteamericano que sus alcances científicos ciertamente eran impotentes ante el alcohol. Sin embargo, manifestó que todavía podía y existía una esperanza de recuperación para el alcohólico, si éste se exponía a una transformadora experiencia del espíritu. Como resultado de ello, Ronald decidió poner su voluntad y su vida al cuidado de un poder espiritual más grande que él mismo. Lo anterior lo pudo realizar a través del grupo Oxford, un movimiento religioso muy popular en aquel tiempo, tanto en Europa como en Estados Unidos. En la ciudad de Nueva York, Ronald asistió a las reuniones del grupo Oxford que se hacían en la iglesia del Calvario, que estaba bajo el liderazgo del reverendo Sam Schomacker. Ahí, Ronald encontró a un viejo amigo, también vermontiano, que era Evie, quien también se había convertido en un alcohólico. A través del grupo Oxford se les ayudaba mediante una simple fórmula que consistía en un inventario de sí mismo, admisión de faltas, reparación de daños, uso de la oración, de la meditación y darse uno mismo al servicio de otros. Para Evie, uno de aquellos otros era un viejo amigo, condiscípulo, también de Vermont, que era Bill Wilson, uno de los muchachos rubios de la Wall Street, quien había caído en una saturación de ginebra y en un estado de desempleo a causa del alcoholismo. Evie encontró por fin a su amigo en la calle Clinton 182 en Brooklyn para llevarle su mensaje de esperanza. Para satisfacer el interés por conocer más sobre este personaje, Carl Jung, quien tuvo tanto que ver en el desencadenamiento de los acontecimientos que darían lugar al nacimiento de Alcohólicos Anónimos, ofrecemos el siguiente artículo. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, el explorador y escritor sudafricano Laurens van der Post, a instancias de su esposa, aceptó de mala gana ir a conocer al famoso profesor suizo Carl Gustav Jung, en vez del pomposo erudito que esperaba hallar. Van der Post encontró un hombre cautivador, rebosante de energía y buen humor, mientras charlaban hasta muy avanzada hora de la noche, se esfumaron las cicatrices emocionales de Van der Post, los sentimientos de aislamiento y soledad que le causaron los años de encarcelamiento en un campo japonés para prisioneros de guerra. Después, frecuentó mucho a Jung y nunca perdió la reverencia que sentía ante la presencia curativa de aquel hombre. He conocido a muchos de los que en el mundo se consideran grandes, comenta Van der Post, pero Carl Gustav Jung es casi único, de cuya grandeza estoy seguro. Hoy, a un cuarto de siglo de su muerte, la influencia de Jung sigue creciendo.
Algunas palabras que acuñó: introvertido, extrovertido, arqueotipo, han pasado a formar parte de todas las lenguas, y en todo el mundo florecen institutos y asociaciones que llevan su nombre. Los lectores de obras como El hombre moderno en busca de un alma y recuerdos, sueños, reflexiones, siguen conmoviéndose con la riqueza del intelecto de Jung. Como declaró un artículo de Times de Nueva York, la gente lee a Jung en la actualidad porque él comparte sus preocupaciones, la perpetua búsqueda de significación y plenitud que relata Jung es la misma en la que todos se sienten comprometidos. La propia historia de Jung constituyó una clara ilustración de este proceso que dura toda la vida. Carl nació el 26 de julio de 1875 en Keswick, a orillas del lago Constanza. Hijo de un pastor protestante, creció en una aldea rural de Klein-Jugen. A los 11 años ingresó a una escuela secundaria de la cercana Basilea, donde sus condiscípulos, los púlidos que él, hablaban un alemán refinado y vivían en mansiones imponentes. Años después, Jung recordaría: por primera vez me di cuenta de que era hijo de un pastor protestante, pobre, y de que tenía agujeros en los zapatos. La escuela le desagradó totalmente. Aunque se distinguió en la mayoría de los cursos, se le dificultaban las matemáticas y la educación física. Habría preferido quedarse en casa, solo. Con el tiempo, este anhelo le originó graves problemas. Cuando tenía 12 años, un condiscípulo lo derribó de un puñetazo en la calle. Carl se golpeó la cabeza en una guarnición de una cerca y quedó aturdido, mas al parecer se recuperó, salvo que sufría de desmayos siempre que llegaba la hora de regresar a la escuela. Los médicos no pudieron hacer nada. Consideraron a Carl incurable. No obstante, esos desvanecimientos le permitieron librarse un tiempo de la conflictiva escuela. Pero, a los pocos meses, por casualidad, oyó que su afligido padre confiaba a un amigo: he perdido el poco dinero que tenía. He perdido el poco dinero que tenía. ¿Qué será de mi hijo? Al comprender de pronto la congoja que provocaba su enfermedad, Carl juró resistir los desmayos y reanudar los estudios. Al cabo de varias semanas, regresó a la escuela y jamás volvió a sufrir otro ataque. Consideró que había superado una prueba decisiva de su juventud. Vio lo peligrosamente cerca que había estado de ceder a la seductora rendición ante sus problemas. Fue entonces cuando aprendí lo que es la neurosis, relataría él después. Esta experiencia agudizó su interés en la conducta humana y su empatía hacia los seres afligidos. Jamás perdería esa actitud. A los 20 años de edad, ingresó en la Universidad de Basilea a estudiar medicina, pero su futuro no se aclaró hasta el último año de la carrera. Tras hojear cierto texto obligatorio de psiquiatría, un corazón empezó de repente a latirle con fuerza. En un chispazo, supe que para mí era la única meta, era la psiquiatría, declaró. En ella vio fluir juntos sus dos intereses máximos, la ciencia y la conducta humana. En diciembre de 1900, aceptaron al joven médico en el personal facultativo del Hospital Psiquiátrico Bursgrill de Zúrich. El Bursgrill era respetabilísimo, pero Jung se desanimó al comprobar la falta de comprensión y de tratamiento eficaz de las enfermedades mentales.
Consagró gran parte de su tiempo libre a dialogar con los pacientes, aun con los más trastornados, intentando descifrar sus extrañas ideas y conducta. Para conocer la psique de los enfermos, leía en voz alta una secuencia de palabras comunes y les pedía que le dijeran la primera palabra que les viniera a la mente al escuchar cada una de las enunciadas. Si el paciente no reaccionaba enseguida o le daba una respuesta inesperada, Jung elaboraba conclusiones respecto a determinados complejos reprimidos. Un día, entrevistó a una joven recién admitida en el hospital como esquizofrénica que estaba desahuciada. En el expediente se había anotado que su hija había muerto de fiebre de tifoidea. Al utilizar la prueba de asociación de palabras y analizar los sueños del paciente, Jung descubrió la trágica historia de aquella mujer. Cierta vez, ella no intervino cuando su hija estaba bañándose en una tina. Tragó agua que había sacado del río. La joven ya estaba profundamente deprimida por su fracaso matrimonial y la muerte de la niña la hundió en la psicosis depresiva con tendencias suicidas. Jung concluyó que aquella joven no era esquizofrénica. En realidad, había matado a su hija, pues no le había impedido beber el agua contaminada. Luego, había suprimido todos los recuerdos conscientes de la tragedia. ¿Debía Jung informarle esto al paciente aún a riesgo de empeorar su depresión? Resolvió enfrentarla a sus descubrimientos. La mujer exteriorizó llorando su remordimiento. Fue el primer paso hacia la curación. A las 2 semanas la dieron de alta. El nuevo enfoque que dio Jung a tales casos despertó su interés en las obras del psicoanalista vienés Sigmund Freud, quien insistía en que más allá de nuestra conciencia existía otra gestión mucho más potente, causa de todo, desde un trivial lapsus lingui hasta los invalidantes síntomas psicóticos. Era un concepto revolucionario que armonizaba con las ideas de Jung. Los dos entablaron correspondencia, se conocieron en 1907 y esa amistad pronto se consolidó. Pero, aunque Freud elevó a Jung a puestos de responsabilidad cada vez más importantes dentro del movimiento psicoanalítico internacional, y si bien lo consideraba su heredero al trono, el maestro de Zúrich comenzó a tener cierta reserva sobre las ideas del vienés. En la teoría freudiana, parecía haber poco espacio para cualquier elemento que no fuera el impulso sexual, y Jung reconocía otras necesidades humanas, tan apremiantes como la libido, encontrar un significado a la vida, expresar la creatividad, tener vivencias espirituales. Jung arguía que aquel inconsciente que Sigmund Freud había ayudado a explorar era, además, la fuente de los impulsos artísticos y religiosos. En 1912, el libro de Jung, Psicología del Inconsciente, señaló el fin de su asociación con Freud y el movimiento psicoanalítico oficial. Jung empezó a trabajar solo. Estableció un consultorio en su hogar, en la aldea de Kreutzwag, a orillas del lago de Zúrich. Entre sus pacientes había celebridades, pero también cientos de personas menos provenientes de todo el mundo. Prescindió del protocolo que aconsejaba Freud, en que el paciente se recostaba en un diván y el analista se sentaba detrás e intervenía poco en las sesiones, excepto para pronunciar breves juicios. Jung, en cambio, se sentaba enfrente de sus pacientes. Yo me enfrento al paciente como un ser humano a otro, explicaba. El análisis es un diálogo que exige dos participantes. El médico tiene algo que decir,
pero también debe hablar el paciente. En una época en que el lenguaje de los psicóticos se consideraba inexplicable, asombraba a sus colegas la extraordinaria lucidez de Jung para captar el significado de las verbalizaciones de los pacientes y su buena disposición para pasar días y hasta semanas internándose en sus extraños mundos. Los triunfos junguianos enseñaron nuevos métodos para tratar a los enfermos mentales. Estos procedimientos que practicaron sus discípulos en el mundo entero lograron el tratamiento eficaz de miles de pacientes a los que rechazaban los médicos. En el momento de su muerte, Jung había escrito 30 libros y cientos de artículos acerca de todos los aspectos de la mente inconsciente. Como Freud, Jung pensaba que los sueños eran la clave del inconsciente, ya que simbolizan aspectos de la personalidad rechazados o ignorados. Por ejemplo, que un hombre sueñe con una atractiva mujer puede representar su aspecto más femenino, en tanto que si una mujer sueña con un hombre, acaso simbolice sus cualidades ocultas más viriles. Jung marcó la diferencia entre los sueños pequeños, concernientes de las trivialidades de la vida cotidiana, y los grandes, aquellos dotados de fuerza y belleza poética, con impresionantes imágenes de héroes y tesoros enterrados, de significación mística. Tales sueños ocurren principalmente en las fases críticas de la vida, opinaba Jung, sobre todo en la temprana juventud, en la pubertad, al iniciarse la madurez y cuando más cerca está la muerte del individuo. Si la gente atendiera a los mensajes ocultos que transmiten los sueños más importantes, insistía Jung, descubriría el camino hacia la autorrealización. En efecto, un sueño significativo sirvió de inspiración al propio Jung en 1909. Tras meditar mucho en las futuras orientaciones de su investigación, soñó que estaba en una casa desconocida que en cierto sentido le pertenecía. La planta alta contenía mobiliario contemporáneo, la planta baja muebles medievales, el sótano vestigiosos romanos. Jung se sintió obligado en ese sueño a bajar por una angosta escalera de piedra que conducía a una caverna prehistórica. Al despertar comprendió el significado de aquel sueño. Existían otros niveles más antiguos del inconsciente humano que él debía seguir explorando. En sus viajes por todo el mundo, estudió diversas religiones y mitos y pidió a mucha gente que le narrara sus sueños hasta el mínimo detalle. Le asombró descubrir ciertos temas interesantes repetidos una y otra vez. Así como el cuerpo humano presenta una anatomía común, a pesar de todas las diferencias raciales, concluyó, también la psique humana posee un sustrato común que trasciende todas las diferencias de cultura y conciencia. Jung llamó inconsciente colectivo a este estrato común. De ahí surgen los símbolos de héroes, imágenes sagradas o arqueotipos que forman la trama de las religiones, los mitos, las leyendas, los cuentos de hadas y de nuestros sueños. Al envejecer, Jung observó en sí mismo un cambio que a menudo había notado en sus pacientes. En la primera mitad de la vida, luchaba por establecerse en el mundo, relacionarse con personas y dejar su marca personal. En este periodo de extroversión natural, casi todos los problemas son consecuencia de quedarse rezagado ante las exigencias de la profesión o del matrimonio y de fracasar en el empeño de forjarse una vida independiente. Jung consideraba que cuando se llega a la mitad de la vida, se entra en una nueva etapa de introversión, del desarrollo personal. Surgen preguntas silenciosas, como por ejemplo, ¿se han realizado mis sueños? ¿He sido bastante fuerte para aprovechar mis oportunidades? Y luego, ¿cuál es el significado de mi vida?
En esta etapa surgen con frecuencia ciertos problemas cuando la gente pretende eludir la reflexión sobre las cuestiones o cuando se apega a los antiguos hábitos. En el último lapso de la vida, las preocupaciones suelen concentrarse en las necesidades espirituales. En contraste con muchos otros teóricos de la psicología, Jung insistió en que el hombre posee una función religiosa natural. Si no se realiza plenamente, puede provocar una invalidante sensación de futilidad. Una vez que se le preguntó en público si creía en Dios, contestó: "Yo no creo, yo sé que existe". En el dintel de la puerta de su casa, en Cushwach, tenía grabadas las palabras Bucatus atque noc bucatus adirenin. Llamado o no llamado, Dios estará presente. A los 86 años, Jung soñó con otra versión más hermosa de su segundo hogar, su amada torre de Bollingen, bañada de radiante luz. Una voz le dijo que ya estaba concluida y preparada para él. En el sueño vago, hasta la orilla del lago, y vio una hembra de glotón que enseñaba a nadar a su cachorro. Jung interpretó que aquello constituía un claro mensaje de que se preparara para la muerte, la transición a otro estado, tan desconocido para él como el agua para el cachorrito. Tras una breve enfermedad, Jung falleció en su casa en Kurzweg el 6 de junio de 1961. Los periódicos de todo el planeta publicaron la noticia en grandes titulares. Pero las ideas de Jung siguen vivas. Cada año, nuevos lectores descubren sus libros y quedan embelesados por este mensaje de esperanza y autorrealización que legó al mundo entero el gran sabio y doctor de almas de Zúrich, Suiza. Hemos llegado al final de este artículo. Esperamos que haya sido de beneficio para tu ilustración. Felices 24 horas y hasta la próxima.